Buenas tardes, amigos todos. Bienvenidos a su emisora Doral Voice Community Radio, La Voz del Doral. Y a su programa de esta hora, a 1 p.m. y en vivo, días por aquí. Estaremos acompañando hasta las 2 de la tarde. En los controles nos acompaña el gran Julius César. En la producción, Juan Carlos Esquivel. Y en la locución, quienes habla, Rafael Urribarri. Hoy, en este programa, vamos a tener un invitado muy especial. La presencia de un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio. Hoy vamos a tener con nosotros al doctor Miguel Ángel Martín Tortabú. Hablaremos y abordaremos con él varios tópicos y temas de interés y relevancia para todos los venezolanos. Pero antes que nada, vamos a hacer una presentación de nuestro invitado. ¿Quién es el doctor Miguel Ángel Martín Tortabú? Me permitiré leer una breve descripción curricular de su vida para luego comenzar nuestra entrevista de hoy con él directamente. El doctor Miguel Ángel Tortabú es doctor en Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, experto en Seguridad y Defensa Nacional, National Defense University, Washington, D.C., especialista en Derecho Público de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Resolución de Conflictos, Institute Government, Minneapolis, de la Universidad de Estados Unidos, profesor de la UCAP, de la UCB y de la Universidad de Carabobo, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez, funcionario de carrera judicial desde 1985, ejerciendo los cargos de juez de primera instancia, juez de segunda instancia, juez rector, magistrado principal de la Sala Constitucional desde 2017 y posteriormente presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Hoy en el exilio, en uso y creyente a la libertad en Venezuela por medio de la justicia. Así que hoy tendremos con nosotros al doctor Miguel Ángel y en breve lo tendremos acá. Pero antes que nada, vamos a ir a comerciales, vamos a ir a máster y ya regresamos. No se retiren, por favor, con nosotros. Gracias. Hola, soy simplemente Nancy y hoy te quiero invitar a escuchar mi programa radial Un 911 de mi alma por Doral Voice, todos los días a las 11 de la mañana aquí por Doral Voice, una hora dedicada a la salud y el bienestar para mejorar nuestra calidad de vida. Y recuerda, la salud es vivir feliz. Hola amigos del Doral, les habla Juan Carlos Esquivel, para invitarlos a que sintonicen mi programa A Otro Nivel, de lunes a viernes a las 6 de la tarde aquí en Doral Voice Community Radio. Un programa de análisis de información importante de todo lo que acontece en nuestra ciudad. Los espero aquí solo en Doral Voice Community Radio. Hola, soy Rubén Alcoba de Alcoba Law. Te invito para que sintonices mi programa de asesoría legal en marcas y patentes todos los martes a las 3 de la tarde aquí en Doral Voice Community Radio. Te espero. ¿Qué tal amigos de Doral Voice? Les habla Carlos Núñez y quiero muy cordialmente invitarlos a que sintonicen todas las tardes a las 5 mi programa Así es, programa de opinión y política doralina, donde ustedes y nosotros hagamos un análisis diario del acontecer político de la ciudad de Doral. Así que por aquí los espero. La política vuelve a unirnos por Doral Voice, la voz de Doral. Amigos de Doral, les habla Rafael Urribarri para invitarlos a un programa muy especial a través de Doral Voice Community Radio, un programa llamado Días por Aquí, de 1 a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Un programa exclusivamente dedicado a todas las diásporas del mundo que conviven en nuestra ciudad. Los espero. Hello, Doral. My name is Manny Sarmiento, and I want to invite you to my show, Doral Biz Radio, only here on Doral Voice Community Radio.
Every Tuesday and Thursday, 1 p.m., we'll be talking about business, sales, marketing, social media, and anything and everything you need to know to grow your business. So spread the word. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda Natalia Cruz, Mi nombre es Sergio Silva. alias La Belleza. Y bueno, estamos felices de plácemes porque estamos inaugurando la primera radio comunitaria de la ciudad del Doral. Y vamos a hacer una actividad espectacular. Buenísimo. Va a haber entrega de comida este sábado 15 de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a tener entregas de comida aquí mismo en la radio en el 7791 Northwest de la 46 Street. Así es, Doral Boys, justamente en el estacionamiento donde queda nuestra emisora. Así que acompáñenos porque vamos a estar allí de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y la idea es comenzar con el pie derecho Así y mismo. sirviendo a nuestra comunidad, porque eso es lo que somos, una radio comunitaria, la primera de la ciudad del Doral. Y cabe destacar que no necesariamente tiene que ser residente del Doral para participar en No. esta actividad. Puede venir de Cualquiera. cualquier parte. Venga y acompáñenos e inaugure y celebre con nosotros esta radio Doral Boys. Y acompáñanos también en nuestras redes sociales. Así mismo, con Doral Boys. Y nos repasamos, dale, del minuto. Nos esperamos el sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Chao. ¡Yes! Julito, un minuto. Si hay algo que nos caracteriza en el Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Boys Community Radio. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente, en la 79 Avenida y la 46 Calle del Northwest, restaurante Eurocafé Express. Sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad, con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express. Cuando se trata de calidad y prestigio en diseños gráficos, tus mejores trabajos los consigues en Printcraft. Buen precio, rapidez y confianza de que tus proyectos gráficos queden profesionalmente. Llama a Carlos al 954-294-6139. Printcraft, calidad comprobada. Si hay algo que nos caracteriza en el Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Ah, déjales dicho que te recomendaron de Doral Boys Community Radio. Hola amigos, bienvenidos de vuelta al programa Días por Aquí. Como les dije en el segmento anterior, hoy tenemos invitado especial al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el magistrado Miguel Ángel Martín Tortabú. Debo decirles que me debatí mucho en el cómo conducir esta entrevista, sobre todo por el hecho de que me une una buena amistad personal con el invitado. Pero entendiendo el hecho de la majestad de su cargo como magistrado, no sabía si llamarlo doctor, magistrado o simplemente Miguel Ángel, mi amigo, a quien admiro y respeto profundamente. Sin embargo, y luego de pensarlo y consultarlo con amigos, allegados, tomé una decisión. Y si mi invitado lo permite, el de hacer esta entrevista en un tono más íntimo y personal, con el amigo, con la persona, con el ciudadano, con el colega y coterráneo de esta diáspora. Un amigo venezolano al que también le tocó esta experiencia compartida
de tener que emigrar de su país. Y en su caso, de una manera mucho más radical, y si se quiere usar esa expresión, por la manera en que tuvo que abandonar el país, de un día para otro, huyendo prácticamente con lo que tenía puesto encima. De hecho, al otro día de su salida detuvieron a 3 de los magistrados en Venezuela. Vamos a presentar, como dije entonces personalmente, al doctor Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel, bienvenido a este programa. A esta casa. Gracias Rafael por tu deferencia, por tu amistad y bueno, por esta oportunidad, y espero que Dios me dé las palabras correctas para enviar los mensajes que la audiencia dignamente deba recibir atendiendo a las realidades, ¿no? Así es. Miguel Ángel, ya yo hice una presentación previamente de quién es Miguel Ángel Tortabú desde el punto de vista curricular. Sin embargo, sería interesante también para toda la audiencia conocer a Miguel Ángel Tortabú, el hombre, el ciudadano, el hombre que estudió Derecho en Venezuela. ¿Naciste en Caracas? En Maracaibo. Naciste en Maracaibo. Háblanos un poco de esa experiencia de quién es, dónde naciste, dónde estudiaste, dónde te formaste. ¿Cuál fue tu trayectoria profesional también después? O sea, en tus palabras. Sí. Bueno, mira, mi padre es de origen español, andaluz, y él llegó en la época de Marcos Pérez Jiménez. Correcto. Después contrae nupcias con mi madre, que es una caraqueña. Siempre ha vivido detrás del Panteón, en Caracas, la familia de mi madre. Y bueno, después de varios años, ellos se trasladan por negocios de mi padre a la ciudad de Maracaibo, y ahí nací yo. Ahí naciste. No solo nací yo, nacimos 5 hermanos, nosotros somos 8 hermanos. Son 8, De imagínate. los cuales están vivos 7. ¿Y todos nacieron en Maracaibo? No. Unos nacieron en Caracas, otros nacieron, la mayoría nacimos en Maracaibo. Y el último, el menor de los hermanos, nació en la ciudad de Valencia. ¿Hiciste tu primaria en Maracaibo? Y no, yo estuve muy niño, o sea, yo nací en Maracaibo y estuve hasta los 4 o 5 años. Después mi padre por negocios, mi padre tenía un negocio que era emblemático en aquella época, que era las famosas tostadas el 25. Sí, muy conocida Que en era Maracaibo. un negocio que comenzó en la avenida Nueva Granada, en la época de Marcos Pérez Jiménez, en la calle 25, por eso que se llama Tostadas el 25. Era un negocio de comida que trabajaba 24 horas al día. Muy bien. Y bueno, mi padre le fue muy bien porque era un hombre de mucho trabajo, y abrió después su negocio en la ciudad de Maracay. El mismo negocio lo abrió en Puerto La Cruz y también lo abre en Maracaibo. El Maracaibo fue el más emblemático, fue el que quizás se proyectó más, y allí vivimos durante muchos años, ellos más que yo, mis padres. Pero tu formación después de primaria y de escuela. No, yo a los 4 años mi padre abrió un negocio en la ciudad de Valencia. Valencia. Entonces nosotros nos mudamos a Valencia. Por eso es que mucha gente dice que tú eres de Valencia. Es por eso. Pues yo estudié primaria y secundaria en el Colegio La Salle. Correcto. Que queda en la urbanización Guaparo, y ahí vivíamos, pues. Después, a los 15 años, cuando me gradué de bachiller, me voy para la ciudad de Caracas, y allá comienzo mis estudios de Derecho, y ahí me quedé hasta el 2001. Entonces tú tienes una trilogía ahí de ciudades en Venezuela. Maracaibo, Valencia y Caracas. Cuando te preguntan cuál es tu equipo, tú dices, oye, es difícil, ¿no? Las Águilas del Zulia, Navegantes de Magallanes o los Leones del Caracas. Sí. Bueno, tienes 3. Quizás por la edad, exacto, ¿verdad? La edad que viví en cada ciudad, soy magallanero. Bueno, está bien, felicitaciones. Acaban de campeón. Ahorita está representando a Venezuela. Entonces te fuiste a Caracas, y en Caracas estudiaste en la Universidad Central de Venezuela. Sí, en la Católica Andrés Bello. En la Católica. Ahí me formé en esa universidad, incluso en Derecho Público, hice varias especializaciones allí. Después terminé mis estudios doctorales en la Universidad Central de Venezuela. Exacto. Hice algunos estudios aquí en los Estados Unidos, en la época de la Mariscal de Ayacucho. ¿Y te especializaste en qué? Yo me especialicé en el área de Derecho Público, específicamente en Derecho Constitucional y Derecho Procesal.
Exactamente. También yo tengo la especialización en Derecho Laboral y fui juez laboral durante algún tiempo, hasta que me cambiaron la competencia civil y mercantil, que al final yo me quedé con la materia civil y mercantil. Porque desde la época de estudiante yo trabajé con el doctor Alirio Abreu Burelli, fui su escribiente cuando era juez de primera instancia. El doctor Alirio Abreu Burelli fue magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, un hombre íntegro. Y bueno, yo me formé jurídicamente en esas lides de los tribunales en Pajaritos, en el edificio José María Vargas, desde muy joven, desde el año 1985. Okay. Y logré por cosas del destino y por mi trabajo y mi tenacidad, logré alcanzar el cargo de escribiente, después de auxiliar de secretaría, después fui secretario del tribunal, después pasé a ser juez de primera instancia y llegué a ser juez superior, civil y mercantil, y después incluso juez rector en el estado Carabobo, porque... Eso es lo que te iba a preguntar, en el estado de Carabobo. Sí, porque después de la llegada de la llegada del señor Chávez al poder, todos recordaremos que hubo una comisión reestructuradora que la lideró Luis Miquelena, entre las cuales estaba una revisión de todos los cargos del Poder Judicial. Casi el 90% de los jueces fueron suspendidos. Recuerdo muy bien que teníamos que llegar en la mañana muy temprano porque los abogados se reunían en el edificio Pajarito para insultarnos. Entonces teníamos que llegar en la mañana. Pero insultarlos, ¿por qué los insultaban? Bueno, porque en aquella época decían que éramos los jueces de los Adeco y de los Copellanos. ¿No? Entonces, y estamos hablando de abogados en ejercicio. Incluso la mayoría de mis compañeros fueron suspendidos. Fue un momento muy difícil porque fuimos perseguidos. Estamos hablando del año 2001, 2000, sí. 2001, 2002. No, estamos hablando, sí, del año 2000. 2000. 99-2000. Había entrado en vigencia la Constitución, estábamos en la constituyente. Estábamos en la época todavía no se había terminado la Constitución, estábamos en la época de la Constituyente. Y de las comisiones esos que crearon, recuerdan que crearon un congresillo, y entonces lo triste es que aquí estuvo involucrados los escritorios jurídicos, abogados universitarios. Entonces, como no conseguían causales válidas para destituir a los jueces, ellos fijaron una línea estratégica de que el que tuviera más de 4 denuncias era suspendido. Pues. Entiendo. Yo no tenía 4 denuncias. ¿Y qué nombramiento te dieron a ti en ese momento? Yo era juez de primera instancia. Pero en Carabobo. No, en Caracas. Ajá, pues ¿cuándo te vas a Carabobo? Yo me voy a Carabobo después que comienza nombran los magistrados nuevos, ¿verdad? Y como a los 2 años me piden que yo me vaya de Caracas. Yo era juez por concurso, juez de carrera, no me podían destituir sin ningún procedimiento judicial. En aquel momento cuidaban algunas cosas, y entonces me ofrecieron el cargo de juez superior en el estado Carabobo o en el estado Falcón, que yo eligiera. Bueno, yo elegí Carabobo por razones obvias. Obvio. Razones obvias, y no podía negarme en ese momento, porque bueno, era mi carrera. Mi vida siempre ha sido el sistema de justicia. Tú sabes que aquí tenemos en la emisora, tenemos a un amigo tuyo también trabajando, ¿sí? Como periodista, se llama Carlos Núñez. Carlos Núñez me dice, amigo tuyo, me dijo una pregunta que quería hacer, sí. Y esa pregunta bueno, menos mal que es amigo. Sí, menos mal que es amigo. Él me dice que él quería saber de ti por qué tú fuiste suspendido en el estado de Carabobo. Dice, ¿por qué te solicitaron el retiro de magistratura de la carrera judicial? ¿Por qué te retiraron de la carrera judicial? Bueno, yo nunca me he retirado de la carrera judicial formalmente. Ajá. Porque... Pero eso tiene él me explicó por qué te quería preguntar eso, ¿no? Sí. Ahora Bueno, porque yo era juez rector y juez superior del estado de Carabobo en aquel momento, y eran momentos difíciles porque las elecciones regionales, cuando se elige un gobernador, la juramentación y la toma de posesión tiene que hacerse en el Consejo Legislativo. Cuando el Consejo Legislativo
no quiere hacerlo por algún motivo, entonces lo tiene que hacer el juez superior de la localidad, que en este caso era yo. Correcto. También estaban los jueces superiores penales, que era la presidenta de la Corte Penal, y estaba yo, que era juez superior y juez rector. Ajá, En entonces el ¿qué área pasó? civil. ¿Y entonces qué pasó? Sí, bueno, esto tiene un origen antes de la suspensión, porque resulta que había ganado el general Acosta Carles Ajá. y no lo querían juramentar porque la mayoría de los diputados eran de Proyecto Venezuela, de oposición, Ujú. y los diputados estaban obstaculizando el acto de juramentación. Recuerdo que a mí me pidieron la solicitud para que lo juramentara, yo lo tramité, y el día que yo iba al acto de juramentación del general Acosta Carles, yo recibo una llamada de teléfono del presidente del tribunal y me dice que por favor, él no quería que yo fuera a hacer el acto de juramentación, sino que lo hiciera la presidenta de la Corte Penal. Y él quería que yo la acompañara. Ok. Yo le dije que yo no le iba a acompañar, yo soy respetuoso de la institucionalidad, me está llamando el presidente de la Corte, entonces yo decidí regresar el carro al tribunal. Ok. Fue juramentado Acosta Carles por la presidenta de la Corte Penal, que en aquel momento tenía aspiraciones de ser magistrada y por eso que quería hacer esa juramentación. No era un tema de legalidad. Yo tenía un expediente creado para eso. Bueno, después con el tiempo termina el mandato del general Acosta Carles, que fue unos años sumamente difíciles, porque hubo muchos casos de corrupción de menores, hubo muchos casos de tema de pornografía infantil, hubo muchos casos de robo de vehículos, en los cuales yo como juez rector y como juez en materia, sí, yo tenía la competencia múltiple, tenía la competencia civil, la mercantil, tránsito, marítimo, constitucional, laboral, niños y adolescentes. Entonces era una competencia compleja de todo el Estado Carabobo. Yo tuve que trabajar mucho con el Estado Carabobo en aquel momento, con las autoridades que estaban a cargo en el mandato del general Acosta Carles. Trabajamos bien, con respeto, ¿verdad? Hasta que llegó el tema de las invasiones de los fondos, de las fincas y de los edificios, departamentos, en los cuales, bueno, comenzó la polémica porque, por supuesto, comenzaron a intentar interdictos posesorios en los tribunales. Y yo llevé una línea muy clara de que tenía que acordarse las medidas cuando tuvieran los presupuestos de procedencia de la ocupación ilegal. Supongo, imagino que eso te trajo pues todo. Eso me trajo muchos problemas, pero a pesar de eso, eran problemas frontales. Es decir, yo con el gobernador en aquel momento nos decíamos las cosas en la cara, con franqueza. Yo hablaba como un juez y él hablaba como un político, ¿no? Hubo respeto en ese sentido. Él decía que él no iba a ordenar, porque, claro, para poder ejecutar esas medidas, recuerden que era la población que, de una manera... Sí. Visceral. No, y dirigida. Sí. Entonces ocupaba inmuebles, ¿no? Sí. Inmuebles particulares, importantes para la estrategia de la región y del país también. Dirigida y pagada. Sí. Bueno, no, se presume, pero yo no tenía pruebas de eso. Pero lo que procedía era una medida de desalojo mientras se tramitaba el proceso correspondiente. Y él impedía los desalojos porque, bueno, necesitamos el apoyo de la Guardia Nacional, y él era un militar, y nunca tuvimos el apoyo de la Guardia Nacional para poder lograr hacer los desalojos, pero por lo menos estaban las medidas dictadas. Después él sale y es elegido Enrique Salas Romer Feo como gobernador. Y aquí viene la parte. Y ocurre lo mismo, pero esta vez es diferente. Quien no tenía los diputados para que hicieran el trámite de juramentación de la manera correcta y normal, como dice la Constitución del Estado Carabobo, era en este caso el gobernador Sala. Y entonces ellos hacen la misma solicitud, yo la tramito. Yo, a sabiendas de los problemas que eso podía generar, porque era un tema político-jurídico, yo fui a la Corte Suprema de Justicia, hablé con el presidente de la Corte en aquel momento, del Tribunal Supremo, y con los magistrados de la Sala Constitucional, le informé el trámite que estaba haciendo y ellos nunca me alegaron que había algo incorrecto ni nada, más bien ellos no tenían ni siquiera conocimiento del manejo de estos temas electorales,
El único magistrado que manejaba un poco el tema electoral era el magistrado, que en paz descanse, Antonio García García, que era de Barquisimeto. Que estamos hablando de Sala Constitucional, era el que más tenía información, y todos los magistrados se dirigían a él, y él dijo que sí, que era correcto el trámite que yo estaba haciendo. Entonces yo procedí a hacer el acto de juramentación. Después de eso... ¿Qué pasó después de eso? Después de eso, Francisco Ameliach intenta, que era presidente de la Comisión de Política Interior en la Asamblea Nacional, me interpela, o intenta interpelar, bueno, intenta no, me interpela, y yo voy a la interpelación. Yo soy el primer juez venezolano que ha sido interpelado en el Poder Legislativo. Por supuesto, eso fue denunciado, y allí me dictan una medida, el presidente del tribunal, de suspensión mientras tramitan mi causa de disciplinaria, ¿no? Pero nombraste al gobernador. Sí, claro, yo procedí, lo juramenté, hubo el acto de posesión, porque sin la juramentación no puede haber acto de posesión, y el acto de posesión tiene que hacerse formalmente, y a partir de allí comienza el funcionamiento del funcionario. Si eso no se hace, queda un vacío, y en ese vacío es peligrosísimo porque hay temas de seguridad, hay temas de seguridad que tienen que abordarse, y no hay nadie que lo aborde. O sea que en tu pocas palabras, Salafeo te debe haberlo hecho sin tener que plegarte a las exigencias o tener miedo de no hacerlo, ¿no? Bueno, pero lo hiciste. Sí, él no me debe nada, porque ese es mi trabajo. Fíjate. Exacto. Que te hago la narrativa de que lo iba a hacer con Acosta Carles, y lo hice con él. Exacto. O sea, aquí no se trata de personas, aquí se trata... Yo soy un hombre que creo en la institucionalidad y en la ley. Así me formé, y creo que voy a morir así. Y por supuesto, nuestro país a lo mejor no está preparado, ni ha estado preparado para un imperio de la ley, pero yo sé, es lo que yo creo. Exacto. Rafael, yo sé que el venezolano y la gente lo que quiere y lo que reclama es ley, es justicia, porque un país donde no hay ley, no hay justicia, jamás podrá haber orden. Así es. Entonces, yo fui suspendido en ese momento, estuve como unos 2 meses en el cargo esperando solución, nunca hubo solución, y entonces ya empezó, después vino lo de la jueza Fiuni. Y entonces mi caso y el caso de la jueza Fiuni, por supuesto el de la jueza Fiuni fue un poco más, porque ya la pusieron presa. A mí no me llevaron detenido, aunque me querían abrir un juicio penal, etcétera. Pero antes de continuar con esto, porque esta vez se pone interesante, vamos a ir a unos comerciales, vamos a ir a Máster, porque me están pidiendo ir a Máster, y ya regresamos con este caso. Gracias. No se retiren, por favor. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente, en la 79 Avenida y la 46 Calle del Northwest, restaurante Eurocafé Express. Sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad, con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express. Cuando se trata de calidad y prestigio en diseños gráficos, tus mejores trabajos los consigues en Printcraft. Buen precio, rapidez y confianza de que tus proyectos gráficos queden profesionalmente. Llama a Carlos al 954-294-6139. Printcraft, calidad comprobada. Amigos, bienvenidos de nuevo aquí con el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, Miguel Ángel Martín. Estábamos hablando antes del break de lo que ocurrió cuando el caso de la doctora Fiuni. Sí, bueno, para terminar cerrar esta parte, Rafael, y avanzar en otros temas. Después vino el caso de la jueza Fiuni,
Y este caso, sobre todo el de la jueza Fiuni, marcó un hito porque entonces, a partir de allí, hubo una sumisión del Poder Judicial por completo. Ya era, el miedo ya era que nos podían meter preso. Una cosa es que te suspendan del cargo, una cosa es que te congelen los bienes, pero otra cosa es que te pongan preso y te quiten tu libertad individual, como ocurrió con la jueza Fiuni, que ha sido terrible lo que ocurrió con ella. Totalmente terrible. Sí, entonces después de eso, yo me tomé un break esperando la resolución que nunca se decidió, o sea que yo me quedé en el Poder Judicial ad infinito. Okay. De hecho, hasta esa fecha ya yo tenía tiempo para jubilarme en el Poder Judicial, lo que no tenía era la edad. ¿Y qué hiciste en ese break durante ese Bueno, break? después me ofrecieron un cargo como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad de San Antonio de Páez. Yo acepto el cargo, me dediqué a la academia, que siempre lo compartí con la justicia. Yo he sido profesor de la Universidad Central, de la Universidad Católica Andrés Bello. Y has escrito varios libros también. He escrito algunas obras dentro del contexto jurídico, estrictamente. Dentro de lo que es el derecho positivo. Mi última obra, bueno, te la acabo de traer. Es el amparo constitucional. Esa obra tiene... El amparo constitucional. Sí, esa es una obra que tiene más de 2 años de trabajándose, porque está hecho desde el punto de vista positivo. Es un libro, es un texto para los estudiantes de derechos y de posgrado que quieran conocer lo que es el amparo constitucional y no lo que se ha vivido solo en Venezuela. Y estuviste entonces al frente del decanato, fuiste decano de la universidad. Sí. ¿Y luego qué hiciste? Después, por un suceso personal, familiar, que fuimos objeto de un secuestro, fue un momento muy incómodo, familiarmente fue difícil, pero eran los secuestros que ocurrían en el país. Pero después cuando yo detecto que había funcionarios de las fuerzas públicas venezolanas dentro del secuestro, bueno, empecé a tener temor por mi familia, porque fue sometida toda mi familia. Fuimos sometidas por un comando, gracias a Dios, bueno, no pasó mal, fue un robo y terrible. Bueno, me llevaron a mí, me golpearon, etc. Lo que le ha pasado a la mayoría de los venezolanos. Entonces yo decido ir a España a incursionar, ¿verdad? Y bueno, empecé a dar algunas clases en algunas universidades allá, en algunos cursos, empecé a dictar, estuve un tiempo allí y después vino la designación como magistrado de la Sala Constitucional. Un profesor fue a verme y me dijo que ellos querían, ese grupo de juristas querían que yo participara porque ellos creían que era importante. Entonces yo, bueno, decidí participar como magistrado de la Sala Constitucional. Estamos hablando del año 2017. Ya estamos hablando del año 2017. Ya estamos llegando al año 2017. Y bueno, y fui designado magistrado principal de la Sala Constitucional. 21 de julio de 2017. Sí. Fue el día de la juramentación en las Mercedes. Recuerdo perfectamente. Llegaste ahí y tú sabes que este programa básicamente está dirigido y apunta hacia la diáspora, ¿no? Y cómo lo que nosotros, todos, venezolanos, nicaragüenses, cubanos, lo que nos ha tocado vivir. Y por eso es que un poco apunta hacia quién eres y lo que te pasó y sobre todo la relevancia que después va a tener todo esto en tu vida y incluso para los venezolanos, porque en tu caso particular, como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y todo lo que implica, todo lo que significa eso, o sea, no solamente para migrantes, sino para todos los venezolanos. O sea, porque en tu caso es la implicación, que no solamente como individuo, sino todo lo que representa para la nación, lo que va a ocurrir y que empieza a ocurrir a partir del 21 de julio de 2017. Es el nombramiento. Háblanos de eso, por favor. Échanos un poco la historia. Bueno, yo me bajo del avión, viniendo de España, y voy directo a la Asamblea Nacional a presentarme. Ya yo he presentado los documentos a la entrevista. Sí. Y me quedé como unas 2-3 semanas esperando las designaciones. Salí designado. Fuimos al acto de juramentación. Ahí conocí al resto de los magistrados que habían sido designados. Solamente conocí a algunos, muy pocos. Los otros no los conocía. Y después, bueno, fuimos objeto de una persecución y estuve como unas 2-3 semanas. Eran 33 magistrados. Fueron nombrados 33 magistrados. 33 magistrados. 13 magistrados principales
Por 12 años y 20 suplentes por 6 años. 21 suplentes, exacto. Entonces, y había 3 fueron detenidos. Fue detenido uno que fue Ángel Serpa. Mm. Formalmente lo vimos todos. Y fue detenido en el SEBIN. Y bueno, Y ustedes sigue en Venezuela. Okay, Las otras 2 personas Ujú. aparecieron en televisión, pero no sabemos. Ustedes no se realmente qué conocían. ocurrió. Ustedes no se conocían. Ninguno se conocía. Yo conocí a algunos. Algunos. ¿Y cuánto tiempo estuviste en clandestinidad? O sea, que te tuviste que ir a la clandestinidad. Habré estado como unas 3 semanas. En clandestinidad. Sí. Imagínate tú, o sea, y así todos los otros. Yo salgo del país cuando llega Zapatero a la casa de Leopoldo López y se aborta allí. Yo estaba muy cerca casualmente, guardado pues. Y se aborta allí el tema de la Asamblea Nacional Constituyente que estaba haciendo el gobierno de Maduro en aquel momento. Bueno, Entonces, y sale. a partir de allí yo dije, no, estaba sufriendo mi familia, mi esposa, mis hijos no sabían dónde yo estaba, ellos estaban escondidos en un hotel también. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 4 hijos. 4 hijos. 2 varones y 2 hembras. Pero estaban todos estaban en Venezuela o solamente estaban. Todos estaban en Venezuela, menos mi hijo mayor que estaba en España. Ok, estaba en hace España. muchos años estaba viviendo allá. Estaba viviendo, primero fue a vivir en Inglaterra y después se fue a vivir a España. Y entonces estaba tu esposa y tus hijos allá en Venezuela. Sí. Y se fueron todos. ¿O tú fuiste tú solo? No, me fui yo solo. Porque, claro, acuérdate los nervios de mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos. Era terrible. Entonces yo tenía que... ¿Y saliste para dónde? Yo salí ¿Para Colombia? ¿Para Panamá? No, yo salí en una lancha una noche para las Islas del Caribe. Para las Islas del Caribe. Y después me vine para acá, para Washington. Bueno, fui para Washington a una reunión con el secretario general de la OEA. Directamente, desde esa isla del Caribe. De esa isla llegué aquí a Miami, estuve una noche y después agarré un vuelo para Washington y ahí tuve una reunión con el secretario Fueron general. momentos bien tensos, ¿no? Bien duros, bien difíciles, Sí, ¿no? fueron momentos muy tensos y de hecho te voy a contar una anécdota que a lo mejor causa para que no sea todo tan malo, ¿no? Sí. Tan triste, pues. Ok. Yo llego a un hotel aquí esa noche y cuando abro la maleta, al día siguiente tenía que irme a Washington, toda mi ropa estaba mojada. Porque yo me fui en una lancha. Sí, entonces yo no sabía qué hacer. Además que no tenía ni... Yo me iba a reunir con el secretario general de la OEA y no tenía ni siquiera un traje. Nada. No, ni corbata, nada. Entonces, bueno, en la noche en ese hotel, gracias a Dios, las señoras que limpian allí me lavaron, me plancharon la ropa y yo pude... Ahora es interesante, no te recibió ninguna otro venezolano, otra persona, nada. No. O sea, nadie sabía nada, o sea. No, nadie sabía. Es que nadie sabía lo que estaba ocurriendo. Y además que, mira, con la designación mía como magistrado ocurrió algo bien particular. Mis amigos empezaron a tener miedo. La gente que yo conocía tenía miedo de hablarme, de llamarme, de reunirse con mi familia, solo gente muy cercana. Bueno, porque tenían miedo de que también la pagaran con ellos, pues. Increíble. Tú viniste para acá y hubo otros que fueron a Chile, a Colombia, a Panamá. Sí. Todos fueron... Cada quien eligió un rumbo distinto. Y esta parte es interesante para que mucha gente no lo conoce, mucha gente no sabe por qué se nombra un TCJ. ¿De dónde nace la decisión de hacer un TCJ? Por supuesto, yo tengo los referentes principios del Tribunal de Nuremberg, que para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, la OEA, Parlamento Europeo y la Federación Interamericana de Abogados, le da reconocimiento de legitimidad a ese tribunal. Háblanos un poco por qué se nombra el tribunal. O sea, yo sé la historia, pero yo quiero que tú se la cuentes aquí a la audiencia. Hay que tener cuidado con los términos, porque nunca se nombró un tribunal. El tribunal existe. Existe, no, el nombramiento. El nombramiento. El Caracas había la Asamblea Nacional del 2015 había declarado, bajo un proceso legal previsto en la Constitución, la nulidad de 13 cargos de magistrados. Y entonces es lo que promueven ellos, la renovación de los cargos de los magistrados para cubrir esa falta, tanto los 13 magistrados que eran principales y también 30 suplentes que había que nombrar. 20 suplentes que había que nombrar, que eran en total 33. El Tribunal Supremo en Caracas está conformado actualmente por 32 magistrados. Nombraron fue 33, o sea que era porque había suplentes allí.
Hubo una consulta, un plebiscito en el 2016, que fue en la cual se le preguntó a la población cuáles eran los destinos del país, qué pensaba la población, y una de las preguntas tenía que ver con la renovación de los poderes públicos. Correcto. Menos el poder legislativo, por supuesto, porque estaba en manos de la oposición en ese momento. Entonces, hubo mucha presión nacional e internacional con el resultado de esa consulta, porque más de 7 millones de venezolanos, 7.826.000 venezolanos, le pidieron a la Asamblea Nacional que entre varias de las acciones que tenían que acometer, una era la renovación de los poderes públicos. Es por eso que procede a realizarse la designación de estos magistrados. Correcto. Nos designan y lo que nunca imaginamos era la persecución de esta naturaleza del régimen. Esto cambió, por supuesto, la posición. Y después, en la Organización de Estados Americanos, empezamos a conversar un poco con el secretario general. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué podíamos hacer nosotros? Porque políticamente, nosotros no somos políticos, somos jueces. Y la voz del poder de los jueces era muy importante y era algo inédito, nunca había ocurrido. Y entonces, bueno, varias personalidades contribuyeron a que esto se consolidara, entre ellos el presidente Andrés Pastrana. Dice, aquí tengo de las notas que tomé, el 23 de agosto llegan 7 magistrados a Washington, D.C. Dice en la historia acá de Wikipedia, toda esta gente que siempre verificar, porque ahí hablan muchas cosas, para reunirse con altos funcionarios de Estados Unidos y con organismos venezolanos perseguidos políticos en el exilio, BEPEX, dice acá, ¿no? Aquí donde está amigo Colina. Solicitando un alivio migratorio. Tú sabes eso fue el 24 de agosto. Después se dice Luis Almagro, Pastrana, entre otros, estuvieron muy involucrados. Nosotros fuimos recibidos por gente, personalidad de la Casa Blanca, del Senado, del Departamento de Estado, de los embajadores adscritos a las Naciones Unidas. Y por supuesto por la Organización de Estados Americanos. Aquí dice que el 13 de octubre se instalan en la sede de la OEA en Washington. Sí, nosotros comenzamos a hacer una lucha a partir de allí en la cual decidimos tomar la decisión de integrarnos como un cuerpo colegiado para emitir decisiones de naturaleza constitutiva de derecho. Era la voz de jueces y no de políticos. Y porque una de las cosas que siempre ha vendido tanto el señor Chávez como el señor Maduro y también parte de la oposición venezolana es que el conflicto venezolano es un conflicto político. Entonces, a partir de ahí comenzamos una historia bien interesante relacionada a deslegitimar al señor Maduro, no solo como la legitimidad en cuanto al ejercicio en ese momento, no al cargo, porque... El 13 de octubre eres nombrado presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ese nombramiento se hizo en Washington. Se hizo aquí en los Estados Unidos. Bueno, se hizo en forma telemática porque había un grupo de magistrados que estaban dentro de las embajadas en Venezuela. Unos estaban en Chile, uno estaba en México, otros estaban en la embajada de Brasil y otros en la embajada de Panamá. Y había magistrados en Colombia y en Estados Unidos. No, y bueno, y tú hablas de todas las cosas que hicieron. Y ahí se hizo una votación, una selección, se hizo una propuesta, y porque tratamos de hacer lo mismo que está previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Okay. O sea, de una manera excepcional dijimos, bueno, vamos a cumplir con las normas que están en la ley para tener una representación y poder acometer esta lucha que íbamos a iniciar en ese momento, y así lo hicimos. Miguel Ángel, después de eso incluso hubo mucho también en los otros países. Aquí habla de que Chile también se hizo una reunión de denunciaron la quiebra de la independencia judicial y derechos humanos en Venezuela, un grupo, también los magistrados que estaban allí. Yo estuve allí, Claudio, estuve allí. También estuviste allí. Reunidos 60 del organismo, habían 60 del organismo de la organización anual de allí, de la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, ¿no? Sí. O sea, todo eso ocurrió. Sí, ahí en Chile nos reunimos, yo estuve allí en una gira ya, nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema, con el presidente del Tribunal Constitucional, con el defensor del pueblo, con el fiscal general de Chile, con el canciller Ampuero, nos reunimos con la Asociación de Magistrados, nos reunimos con el Colegio de Abogados, tuvimos un derecho de palabra en el Senado
donde casualmente yo fui atacado por el senador Navarro, que ahorita acaba de ser destituido. Tuvimos un derecho a palabra allí, incluso. Y después también, más adelante, porque esto es mucha información, Sí, bastante. todo lo que se ha tenido que hacer, y increíble, todas las diligencias y todo lo que se ha hecho, lo que han hecho ustedes. Con Marco Rubio, el 16 de abril. En la Cumbre de Lima, en Perú. Háblanos de eso. Yo fui invitado a la Cumbre de Lima y fui con 2 magistrados que me acompañaron y tuvimos una reunión con Carlos Trujillo, que era el embajador de Estados Unidos en la OEA, Sí. y con el senador Marcos Rubio. Ahí yo le hice la entrega formal de una carta como representante judicial venezolano, en donde le determinaba la importancia de que a Maduro y a todo el grupo de personas que lo sostienen conforman parte de una organización criminal. Exacto. En aquel momento estaba bajo De un poder, sospecha. se habla de un poder totalitario, de un secuestro institucional. Exactamente. Y estábamos pidiendo que se aplicara una legislación americana para poder para que el gobierno de Estados Unidos y después los otros gobiernos... Que es la ley de chantaje influenciado y organización corrupta en Estados Unidos. Esa Sí, ley. es la ley de prácticas corruptas y también la ley Patriot, que es la acción Freedom Ley, que tiene como finalidad el proteger a los países que tienen problemas en sus democracias. Y se habla de la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela. No, en aquel momento la Asamblea Nacional había decretado la suspensión de Maduro, la separación del cargo de Maduro por abandono del cargo. Exacto. No recuerdo si en aquel momento ya había ocurrido eso, pero si mal no recuerdo, creo que sí. Ya Maduro legalmente estaba deslegitimado. Sin embargo, todavía era reconocido como presidente constitucional por la comunidad internacional. El 2 de agosto viene el juicio Maduro. Viene un juicio Maduro. Háblanos de cómo fue ese juicio, eso, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, cómo fueron esos hechos hacia el juicio. La autora Luis Ortega Díaz, que era la fiscal general de la República en aquel momento, reconocida por la comunidad internacional y por la Asamblea Nacional, presenta una querella por un caso de corrupción. Y de 35.000 millones de dólares y 2.300 millones de euros. Sí, que son las obras contratadas por Odebrecht. Y nosotros, hicimos el trámite tal cual como lo establece la Constitución y la ley venezolana. Se tramitó aquí una parte, lo que llaman un antejuicio de mérito, que se hizo aquí en los Estados Unidos. Después, cuando se declaró la procedencia, ella presentó una formal acusación y entonces, en el Senado colombiano. En Colombia. Sitio que fue, gracias a Dios, prestado por el Estado colombiano para nosotros sesionar y enjuiciar ese hecho que se estaba presentando como un delito. Y se le da una sentencia de 18 años y 3 meses de prisión a Nicolás Maduro. Sí, que esas son la sanción prevista por los 2 delitos que fueron determinados: corrupción propia y soborno. Y legitimación de capitales. Y posteriormente a todo esto, tenemos toda esta cantidad de acciones y de todo lo que hizo el Tribunal Supremo y lo que hiciste tú también, incluso estando al frente de la presidencia del Tribunal Supremo. Los resultados, hoy por hoy, de todo este trabajo, de todo este gran esfuerzo que se hizo, que ya posteriormente tú te nombran a otro presidente del Tribunal Supremo de Justicia en circunstancias que todos sabemos, o muchos sabemos. Ilegales. Sí, que son bastante irregulares, por decirlo algo. Y que, estamos como estamos. Es increíble, ¿verdad?, que nosotros los venezolanos, con todas estas oportunidades, con todo esto que hemos tenido en la mano, no hemos podido hacer un trabajo mucho más serio, mucho más certero, incluso para poder salir de la narcotiranía que tenemos en Venezuela, con todos los elementos, incluso con esto también que tuvimos con esta presidencia interina de Guaidó.
es increíble, o sea, tú dices, es que esto se cuenta y no se cree, o sea, todo lo que ha ocurrido, todo lo que hemos tenido. Incluso yo quiero otra vez retrotraerme también a tu caso particular, Miguel Ángel, porque yo quiero que la gente también se entere y sepa de lo duro y lo difícil que ha sido para ti, para tu familia, todo este proceso y lo que han tenido, por lo que han tenido que pasar y por lo que están pasando. Tú me contabas a mí que ustedes tenías un permiso. ¿Cuál es tu situación jurídica, legal en el país? Cuéntanos qué es lo que tú tienes. ¿Tú tienes un permiso de la OEA? No, yo logro, gracias al secretario general, un contrato como advisor, pero de cero pago. Sí, $0, Ajá. Lo cual me permitió... Que se especuló mucho que tú estabas recibiendo una los mismos magistrados, lamentablemente, y el juego sucio que hacen mercenarios que definitivamente son gente ligada al régimen. Sí. Al régimen de Maduro, porque no hay otra razón, otra explicación, y me refiero a medios periodísticos y personeros mercenarios de la política y de la empresa. ¿Y te dieron un permiso? No, me dieron una visa diplomática. Que eso me permitía para yo ir a Colombia, para poder ir a Brasil, para poder ir... Movilizarte. Yo me reuní con el presidente de Colombia, me reuní con el presidente pero tu esposa y tus hijas. Y tus hijos, como dentro con ese pasaporte diplomático tuyo, con ese permiso diplomático. No es un pasaporte, es una visa. Una visa, perdón. Mi pasaporte es el venezolano. Perdón. Ya vencido, disculpa, por cierto. Con ese quise decir, porque puedes entrar y salir con esa visa. Sí. ¿Qué representaba eso para ella y para Solo es un estatus migratorio, más nada. No tenemos ningún beneficio no socioeconómico. No tienen permiso de trabajo. No hay beneficios socioeconómicos para la... No hay social security. Solamente yo tengo social, el resto no. Entonces eso significa que no puedes tener ni siquiera una póliza de seguro para tus hijos aquí. Ni siquiera eso. No. Y lo tengo que decir, Sí. y lo quiero aprovechar para decirlo, para que sepan. Esta es la situación de la gente de la diáspora. Y más un magistrado como el magistrado que fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Y ojalá estén escuchando y esto llegue a las autoridades también de aquí del país. Porque de verdad que es difícil. Mira, ¿verdad, Rafael, yo creo es que... difícil. Sí, pero yo creo que es bueno precisar algo. Sí. ¿Cuál fue el trabajo que se hizo y cuál era la finalidad? Y se logró. Se logró. Y yo me siento satisfecho por eso y para mí es un ciclo importante que hay que cuidar. Y yo te lo digo porque yo también lo seguí muy de cerca como activista de la sociedad civil, que soy y que he sido, y he estado siempre pendiente y he estado muy al tanto de toda la situación y sé que se logró. Ahora, pero permíteme estas precisiones. Sí. Yo le referí al inicio de este programa, que era importante separar el problema venezolano del tema político partidista. Uh-huh. Y eso fue lo que se hizo. Sí. ¿En qué sentido? Primero, se determinó desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista jurídico que en Venezuela se están cometiendo violaciones graves de derechos humanos. No son violaciones de derechos humanos, nada más, son graves violaciones de derechos humanos. De manera sistemática. Eso trajo como consecuencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con quien lógicamente esto venía acompañado de algunas decisiones y las otras son trabajos institucionales que lo hacía principalmente mi persona, con ayuda de personalidades de la comunidad internacional que no solo abrían las puertas, sino también permitían que el mensaje llegara de alguna manera. Porque te repito, no somos políticos, por lo menos yo no lo soy. Uh-huh. Entonces, eso originó como consecuencia que la visión del problema de los derechos humanos en Venezuela fuera vista de otra manera. Aquí contribuimos muchas personas, ¿ok? No, yo no me voy a atribuir eso a mí nada más. Muchas personas, la misma Asamblea Nacional, gente de la diáspora, organizaciones que están dentro de Venezuela, la academia, etcétera. La iglesia, todos hemos venido trabajando de alguna manera bajo un mismo objetivo, una misma finalidad. Okay. El otro era el caso de los delitos de lesa humanidad. Los casos de delitos de lesa humanidad son delitos continuados, no se han detenido. No se han detenido. Entonces, después vimos, vimos nosotros como en la Organización de Estados Americanos, de una manera increíble, fuera de lo que es la doctrina convencional, se forma un panel de expertos y se recogen más de
600, 700 casos de derecho penal internacional y son elevados a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, la cual, como todos sabemos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha sido lenta en el tema venezolano. Totalmente. Ha sido lenta. Y a pesar de que hemos tenido un año donde ha habido una acción o dos acciones por parte del fiscal de la Corte Penal, ese es un tema que también no es inmediato porque tiene mucho contenido jurídico y político también. ¿Tú dirías que hay muchos intereses por medio allí? Siempre hay muchos intereses porque es un problema de geopolítica internacional. Exactamente. Entonces, después nosotros... y la izquierda siempre jugando... Siempre juega muy duro. Duro. Y juegan muy en alianzas, en verdaderas alianzas. A diferencia de nosotros que queremos buscar una libertad, bueno, tenemos un monstruo tremendo, terrible, es un Estado totalitario, por eso es que no ha sido fácil. Y nosotros empezamos a trabajar bajo la figura de una doctrina internacional que se llama responsabilidad de proteger, que la gente pensaba que eso era invadir a Venezuela. No, la responsabilidad de proteger es una doctrina en la cual todos los estados están obligados a proteger a los demás países y a los ciudadanos cuando no hay democracia, cuando hay violaciones graves de derechos humanos, cuando hay delitos de lesa humanidad, cuando hay crimen organizado transnacional, que es el caso venezolano. Exacto. Y por eso es que bajo esta premisa, muy pocas personas extranjeras y venezolanas fueron los que trabajaron este tema. Uno es el secretario general de la Organización de Estados Americanos, con un grupo de trabajo que hicimos durante 8 meses, donde yo lo dirigía con él, y eso no se pudo concluir. Ahorita estoy trabajando precisamente para tratar de continuarlo. ¿Por qué no se pudo concluir? Porque en Venezuela los personeros venezolanos que trabajaban este tema eran nada más la señora María Corina Machado, el señor Antonio Ledesma y los diputados de una fracción que se llama 16 de julio. Así es. Entonces ellos pidieron la autorización del 187.11 que formaba parte de esa misma jugada. Eso no gustó. Perdona que te Perdón, eso políticamente sí. No gustó a la clase política venezolana. Sí, no le gustó. Este programa está muy bueno, este programa está muy interesante y yo voy a pedir incluso aquí a la misma emisora que me permitan extendernos un poco más, porque hay que terminarlo. Y yo creo que es importante que podamos tener por lo menos un cierre de unos 15 minutos adicionales, que lo voy a pedir encarecidamente. Pero vamos a cumplir con los requisitos de la emisora. Yo creo que esto es trascendental para que mucha gente lo conozca, que mucha gente no lo sabe, mira, muchísima gente no está enterada de esto y es importante que tú expreses aquí y que tengas esta capacidad, la capacidad y la posibilidad de hacerlo a través de este canal del Doral Voice Community Radio, que bueno, está incursionando en todo este tema para todas las comunidades. Es importantísimo, así que no se retiren, por favor. Ya regresamos. Gracias. Si hay algo que nos caracteriza en El Doral es la buena comida y los grandes eventos. Por eso, impacta a tus invitados con Brunelas Catering, donde encontrarás un menú variado y a muy buen precio. No te vas a equivocar. Llama a Brunelas Catering al 786-329-2913 o búscalos en Instagram bajo Brunelas Catering. Déjales dicho que te recomendaron de Doral Voice Community Radio. El Venezolano News, décano del periodismo de primera por más de 30 años en el sur de la Florida. Búscalo semanalmente en múltiples puntos del Doral o visítalos en su página web elvenezolanonews.com. En estos tiempos difíciles, una celebración puede ser bien costosa. Eternity Events te puede ayudar a decorar y preparar tus fiestas con excelencia y calidad. Llámate a Valentina al 786-991-3967 o búscalos en las redes sociales bajo Eternity Event para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Si quieres almorzar sabroso y económicamente, en la 79 Avenida y la 46 Calle del Northwest, restaurante Eurocafé Express. Sándwiches y almuerzos ejecutivos de primera calidad, con buenos vinos y una atención de primera. Visita a nuestro amigo José. Para más información, llama al 786-362-6471. Restaurante Eurocafé Express.
Cuando se trata de calidad y prestigio en diseños gráficos, tus mejores trabajos los consigues en Printcraft. Buen precio, rapidez y confianza de que tus proyectos gráficos queden profesionalmente. Llama a Carlos al 954-294-6139. Printcraft, calidad comprobada. Bienvenidos de nuevo, de vuelta a su programa Días por Aquí. Hoy tenemos de invitado especial al magistrado Miguel Ángel Martín y estábamos hablando antes de irnos a los comerciales sobre todo lo que significa el R2P, o sea, la responsabilidad para proteger y lo que se estaba haciendo en ese momento. Por favor, continúa. Okay. Habían acciones que estaban comenzando a cometerse por la comunidad internacional que eran sumamente importantes y había la necesidad de determinar jurídicamente una plataforma con la cual se sustentara todo esto. Por eso es que nosotros vimos que en el caso venezolano, y esto es algo que hay que cuidarlo y protegerlo porque es un logro de todos los venezolanos y que está vivo, es, por ejemplo, vamos a hablar del tema de las sanciones. El hecho de que se haya dictado sanciones por parte de los Estados Unidos, de Canadá, de Colombia, de Panamá, de República Dominicana, de Europa, contra algunos personeros del régimen es sumamente importante. Son decisiones de carácter administrativa. La comunidad... Pero ahora Guaidó está pidiendo que por favor la suspenda. Bueno, pero eso es otra cosa. No hay ¿Okay? problema, pero bueno. Eso es otra cosa. Pero es importante que la gente entienda que hay acciones que acometen los países. Existe algo que se llama la doctrina Estrada. Okay. La doctrina Estrada implica que ningún país puede entrometerse en los problemas de otros países porque sería atentar contra la soberanía. Entonces, a través de la responsabilidad de proteger, como doctrina internacional se determinó el deber de los pueblos de proteger más bien al pueblo venezolano ante la calamidad de lo que estaba presentándose. Por eso es que nosotros vimos sanciones a personas en particular de varios países. Estas sanciones avanzaron y después se abrieron procesos judiciales por corrupción de delincuencia transnacional. Y eso también trajo como consecuencia la congelación de muchísimo dinero de personas que trabajan directa o indirectamente con el régimen. Estamos hablando de una lista grande de personas, de millones de dólares que están congelados no solo en los Estados Unidos, sino en países de Europa y en bancos llamados paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque se trata de la activación de la Convención de Palermo, que es una convención internacional de delincuencia organizada. No estamos hablando de problemas políticos, sino estamos hablando de la ley. Además de eso, se inició los juicios por narcotráfico y nosotros vimos como el fiscal, no había ocurrido nunca que el fiscal general de los Estados Unidos, flanqueado por varios fiscales de los Estados Unidos, acusó al señor Maduro y a otros personeros del régimen por narcotráfico. Eso había ocurrido nada más con el señor Noriega en el pasado. Paralelamente, vimos nosotros como internacionalmente Colombia, todo lo que era el grupo de Lima, de los embajadores de Lima, empezaron a desconocer y de quitarle la legitimidad al señor Maduro como presidente constitucional. Así es, eso fue y se logró, ¿verdad? Pararlo del puesto de la OEA y que la persona que esté sentada en la OEA no sea la voz del señor Maduro. Y también se logró despojarlos a ellos de algunas sedes de embajadas que son importantes. La embajada de Estados Unidos, la embajada de Colombia, la embajada de Brasil, entre otros, ¿no? Esto todo tenía que tener un sustento jurídico. Además de eso, se presionó a la Corte Penal Internacional por el tema de los delitos de lesa humanidad, que en mi opinión son continuados, porque todavía persisten. Y vimos también faenas de materia de seguridad y defensa de la comunidad internacional en el Mar Caribe, en donde buques y naves de República Dominicana, de Panamá, de Colombia, de Australia, de Inglaterra, de los Estados Unidos, estaban haciendo una operación contra el narcotráfico en el Mar Caribe, muy cerca de las costas venezolanas. Se logró recuperar empresas como Citgo, Monómero. Entre otras cosas, también hay espacios de la CBG, de PDVSA Internacional, de Bandes. Está hay un fondo de dinero que es para Venezuela del Banco Mundial, esto está congelado, por supuesto, si se lo entregan a Maduro, se lo gastan. Y el oro en Inglaterra. El oro en Inglaterra y bueno,
gran cantidad de cosas que se ha logrado. Y todo eso se logra precisamente para romper con esa doctrina Estrada, y se hizo a través de la responsabilidad de proteger. No avanzamos más porque la clase política venezolana apostó a un tratado que se llama el TIAR, que no era ni siquiera un tratado aprobado por Venezuela, y que jamás se ha cumplido ese tratado. Ellos apostaron Nunca. al tratado, y eso detuvo un poco el tema de la responsabilidad de proteger, aunque los hechos continúan. Esto, por supuesto, generó ataques hacia mi persona, porque decían que yo estaba metiéndome en temas de política. Y simplemente estás haciendo tu trabajo como magistrado, Yo estaba haciendo un trabajo como venezolano, como venezolano. ¿verdad? Aprovechando los espacios que me estaba Claro. dando Dios, Así y es. en esta oportunidad lo hice, no me arrepiento. Y bueno, yo creo que más adelante lograremos ver el final de esta historia terrible que tenemos, porque el pueblo de Dios al final se va a imponer. No más a la mentira, no Sí. más a la barbarie. Eso tarde o temprano va a llegar. Pero también dijiste algo anteriormente, que dice que estás trabajando en un proyecto ahorita. Dijiste, estoy en algo, estoy haciendo un trabajo también sobre este sentido. Sí, bueno, yo tengo 3 proyectos específicos. Ajá. Tengo uno que tiene que ver con cuidar todo lo que nosotros, la lucha venezolana, hizo. Ok. Y apartar el tema político, sino estrictamente cuidar lo que nosotros hicimos, porque significaría un gran retroceso si Maduro recupera todos los espacios que ha perdido. Y resulta que hay que seguir, más bien, en mi opinión, avanzando en ese sentido, porque se trata de justicia. No puede haber negociación, ¿verdad?, No contra puede el haber delincuente. negociación. Pero Guaidó está pidiendo eso y está pidiendo levantamiento de sanciones para ir a nuevas negociaciones. Bueno, yo lo que estoy viendo en estas realidades, porque un tema de realidades, pues, ¿no?, es que no solo el señor Guaidó, sino también los Estados Unidos parte de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es muy grande, ¿ok? Sí. Parte de los Estados Unidos está exigiendo el regreso de las conversaciones en México, y están presionando a Maduro para que regrese a negociar. No sé si esa estrategia le funcionará o no, y bueno, no lo sé. Y dentro de todo este marco de la geopolítica internacional, con el problema de Rusia, con Ucrania, y la amenaza que ya se planteó de una posibilidad de enviar tropas a nuestro país, toda esta situación también, esto debe influir también ante Mira, aquí hay un poco de película en todo esto, pues, porque las tropas rusas y China están desde hace tiempo en Venezuela. Están y allá. las cubanas, o sea, tienen más de 20 años allí. Lo que no hay son fuertes ni instalaciones militares de otros países, ni de Rusia. Eso no lo hay. Esa es la amenaza que quieren poner para emular un poco lo que ocurrió con Cuba, ¿no? Y es la misma con los historia. misiles. Para los Estados Unidos eso no representa ninguna amenaza. De verdad que no lo representa, y te lo hablo con mayor propiedad. Volviendo al tema del Tribunal Supremo, ¿cuál es la situación actual del Tribunal Supremo? Para que los venezolanos sepan qué está pasando con el Tribunal Supremo. Mira, no lo sé, pues tienes que preguntárselo a ellos, pues yo no hago vida con ellos. Tú no estás haciendo vida con No, ellos. yo no hago vida con ellos desde hace más de un año, cuando generaron algo que nunca había ocurrido, que era una junta directiva paralela. Eso es inaceptable, eso nos hizo mucho daño desde el punto de vista institucional. A mí me da mucha vergüenza con los aliados internacionales que estaban apoyándonos, y por supuesto con el pueblo venezolano, que cree en la ley, que cree en la institucionalidad. Allí hubo una intromisión, yo lo he denunciado, de mercenarios de la política, mercenarios de empresarios, también, que tenían como finalidad generar todos estos obstáculos, precisamente para que no se avanzara, pues, como institución, pues. Porque no les interesaba que avanzara como institución. No les interesaba, porque el hecho de que yo, en lo particular, hablara con el presidente de Colombia, o el presidente de Brasil, o en el presidente del Senado, del Congreso de Estados Unidos, o el secretario general de Luis Almagro, con una estrategia distinta a la que ellos tienen, bueno, es incómodo. Yo no sé, Rafael, pero yo no pienso de esta manera, pero tú sabes que la mayoría de los venezolanos, y sobre todo políticos, quieren ser libertadores. Y
para poder salir de este régimen, aquí tenemos que ver una verdadera O sea que tú y yo alianza. hemos hablado mucho sobre este tema y sobre todo sobre la falta de, digamos, de seriedad cuando se están haciendo estas cosas, que es algo muy, muy, muy serio y que amerita despojarse un poco de todo lo que es la parte del ego, ¿no? Que nosotros los venezolanos lamentablemente pues muchas veces tenemos eso como ¿sabes? Siempre queremos ser los que llevamos la voz cantante o ser ¿cómo se llama? El protagonista de la película, ¿no? El divo. Sí, el divo. Entonces eso ha hecho mucho daño, definitivamente. Sí, bueno, ¿no? vanidad, la vanidad. La vanidad del venezolano y bueno, y no solamente venezolano, hay muchos pueblos también que tienen esa característica, pero en nuestro caso particular que hemos tocado, es que definitivamente hay como que si el otro está haciendo, yo tengo que ver cómo hago para que no siga haciendo, o sea, es como entorpecer y es como quítate tú para ponerme yo y me interesa y entonces se empieza a hablar incluso de que nos van a dar unos recursos si Miguel Ángel no está, porque eso también se llegó a decir, ¿no? Si el obstáculo que no nos den recursos al Tribunal Supremo porque está Miguel Ángel Martín al frente y que ha hecho esto y aquello, entonces te lo digo porque eso es lo que se habla a voz populi, pues también en la calle, no sé. Pero creo que no les ha ido muy bien. No, pues, aparentemente pues no han todavía esa ayuda tampoco ha sido concretada, que por cierto no tiene sentido tampoco que no se le dé a los magistrados un estipendio y sus ingresos como tal, porque han hecho un trabajo. Mira, Miguel Ángel, incluso volviendo al tema incluso tuyo personal, de que voy a insistir incluso que me enteré de cuando tú estabas acá también, a tu familia también se la llevaron presa, ¿no? En Venezuela, Sí. estando tú aquí, ¿sabes? A tu papá. ¿Cómo fue eso? No, El SEBIN entró a tu casa, A mi padre, a la casa de tu padre. sí. Y también fue allanada mi vivienda, pues. Entonces, y tu padre falleció. Mi padre falleció hace unos meses de COVID en Venezuela. Y no pudiste estar con él, no pudiste estar Yo no cerca de él. le he podido despedir y bueno. Yo te voy a decir Es algo, duro, Rafael. es duro. Es muy duro, difícil. es muy duro porque, te repito, yo soy un hombre de ley, yo creo en eso, creo en la Sí. institucionalidad de la ley y me da mucho dolor que, por ejemplo, y tengo que decirlo, que el trabajo que se hizo, por lo menos como magistrado, la Asamblea Nacional no lo haya valorado. Eso me duele mucho porque una cosa es que no lo valore más. Yo creo que más lo valora el régimen que la oposición de parte de la Asamblea Nacional. ¿Por Mira, qué? ¿Por qué no lo valoran? ¿Qué crees tú que pasa allí? Mira, yo todavía no tengo la respuesta a esa pregunta, una respuesta definitiva como los concursos, no la tengo, porque yo no puedo entender. Yo utilicé mucho la estrategia de los estoicos. Ajá. Es decir, yo dije, vamos a cuidar la institucionalidad. Entonces, cada pronunciamiento que venía jurisdiccional, o sea, como un fallo, o institucional como los que yo hacía, tenían un propósito y era cuidar la institucionalidad, porque la comunidad internacional solo respalda lo que es institucional. Y si estamos diciendo que Maduro no es institucional, no es constitucional, nosotros no podemos actuar de una manera distinta. Entonces, cuando hubo una decisión en la cual nosotros, y yo fui hasta Costa Rica con muchos sacrificios, más recuerdo que Sí, tú sí. estabas allá, Sí, sí. y yo me reuní con los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque había que explicarle el tema de que en Venezuela Chávez había separado a Venezuela del sistema interamericano. Entonces se emite una decisión diciendo que eso no lo puede hacer Chávez porque eso solo lo puede decidir el pueblo a través de un referéndum. Y eso nunca fue pedido. Entonces yo voy a la Corte Interamericana para que se active el sistema interamericano de protección a Venezuela. Estaba dentro de la hoja de ruta que se había diseñado en la lucha que estábamos haciendo. Y después vino la Asamblea Nacional y incorpora a Venezuela, pero nunca menciona lo que nosotros hicimos. También los diputados de Amazonas. Hubo una decisión en la cual establecimos que era inconstitucional la desincorporación de los diputados de Amazonas, que traía como consecuencia el problema que tenía la Asamblea Nacional para poder tener el quórum para tomar algunas decisiones. Y otra sentencia bien importante fue la del Consejo Nacional Electoral sobre la parte de las elecciones que ustedes también Bueno, hicieron. se hizo una sala electoral allí, dictaminó sobre las condiciones mínimas que debería, bueno, nunca hubo. Nunca se respetó. No la respetaron. No. Entonces Entonces es complicado porque si no te respeta la Asamblea Nacional,
si no te acepta como jueces, como magistrados. Estamos hablando de colaboracionismo. Absolutamente. Incluso con el referéndum revocatorio que hicieron, favorecieron. Mira, yo creo, es una opinión personal, yo creo que el error de nuestra clase política, y lo digo de manera respetuosa, ¿verdad? Y lo digo como venezolano que también afectado como todos, ¿verdad? Porque el país no es de un grupo nada más, el país es de todos los venezolanos. Así es. Primero nosotros tenemos siempre que escuchar a los ciudadanos, a la gente, lo que reclama la gente, lo que quiere la gente. Cuando se pierde eso, se pierde el contacto con el pueblo, y por eso es que el pueblo está pidiendo liderazgos. Segundo, el pueblo está pidiendo liderazgo. Politizar algunos temas es un gran error. O sea, el Esequibo, por ejemplo, no se puede politizar. Es un tema de derecho internacional público en la cual atenta contra... tenemos un riesgo de soberanía allí, porque los territorios que nosotros hemos perdido como país ha sido en épocas de regímenes totalitarios, dictaduras, etcétera, ¿no? Entonces nosotros no tenemos una defensa en el Esequibo de alto nivel. El problema de los delitos de lesa humanidad, ¿okay? La Asamblea Nacional tiene una comisión, hace su trabajo, pero esto es un problema de derecho penal internacional que tiene que ser trabajado por las personas competentes. Así es. Igual que el tema de los derechos humanos, igual que el tema del crimen organizado transnacional. Entonces, cuando tú politizas eso, es muy grave, porque entonces lo metes dentro de una mesa de negociaciones y eso es imposible, porque siempre en los países que ha habido acuerdos de país en donde los delitos de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos no son reparados, los acuerdos después son declarados inconstitucionales, porque los delitos de lesa humanidad no solo no prescriben, ni los delitos de las violaciones de derechos humanos, no solo no prescriben, sino que no pueden ser objeto de negociación. Tiene que haber una reparación, tiene que haber una justicia. Y es lo que reclama el pueblo venezolano. Entonces, pero volviendo al tema del referéndum, tú hiciste un Twitter recientemente sobre ese caso, sobre el referéndum, lo que significa, qué significó, o sea, haber activado eso y cuáles son las resultas de eso, después de que, por supuesto, el régimen, eso no va. Mira, desde el año pasado, tanto el régimen de Maduro como algunos miembros de la oposición venezolana, o que no son originarios del chavismo, por decirlo de alguna manera, vinieron trabajando varias hojas de ruta, y entre ellas estaba la del referéndum. Primero estaban las elecciones regionales. Ahí hubo un preacuerdo. Por eso es que nosotros vimos última hora que el venezolano no sabía si había que votar, si no había que votar, porque hace ya unos meses salimos de una elección parlamentaria donde no había condiciones. Entonces ahora tampoco había suficientes condiciones, pero teníamos que ir a votar. Entonces era todo muy complicado. Absolutamente. Era imposible ganarle al régimen de esa manera si no hay una verdadera alianza. Es imposible. De hecho, si Maduro tiene tanto desprestigio dentro de la población venezolana y tanto rechazo, ¿cómo logró todas esas votaciones? ¿Cómo es posible que no se haya podido ganar más? Yo quisiera, porque ya el tiempo definitivamente, yo quisiera que esta parte... Perdona, y el revocatorio forma parte de esa agenda. Forma parte de esa agenda. Para lo que Maduro logre un reconocimiento en algunos espacios. Recuérdense que la comunidad internacional, y es muy bueno tenerlo en cuenta, está compuesta por más de 180 países. Correcto. Y Maduro le habla a todos esos países. Ok. Pero le están haciendo la alfombra. O sea, han venido trabajando para hacerle la alfombra al régimen de Maduro para legitimarlo otra vez. Y fíjate todo el trabajo que se ha hecho con todos estos influencers de presentar a Venezuela como que todo está bien. En Venezuela todo está marchando, que en Venezuela tenemos de todo, que hay comida, que todo el mundo está... Cuando sabemos por hoy la diáspora y la cantidad de gente que sigue saliendo del país es cada día mayor. Y ahora está saliendo otro tipo de contingente de personas, que por ahí me llegó un video de unos tipos que están llegando a Chile. Esos tipos son del Tren de Aragua, o sea, son unos personajes, definitivamente la pinta, pues la forma que se expresan, la forma que dice. O sea, aquí va pasando de todo, ¿no? Pero el tema que quisiera resaltar contigo como magistrado y como conocedor de todo esto, de la parte jurídica, es, mira Ángel, estamos legitimando al narcorrégimen. Se está trabajando en ese sentido, limpiándole la cara,
buscando la manera de limpiarle la cara. Tú dijiste algo muy importante sobre los crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que están allí. ¿Tú consideras que ese no debería ser el camino que nosotros debemos enfocarnos, seguir trabajando y hacerle ver al mundo que en Venezuela sigue habiendo un secuestro del Estado, sigue habiendo un gobierno de facto, un Estado fallido? O sea, no perder esa línea, porque definitivamente hay que decirlo, se percibe como que todos estos grupos de políticos de oposición están trabajando en aras de hacerle la cama al narcotráfico, al narcotráfico y al narcorrégimen. ¿Qué opinas tú en ese sentido? Mira, ¿Qué deberíamos hacer? Para ir cerrando, porque tenemos que irnos, lamentablemente. Sí. Mira, bueno, bien amplia tu pregunta, ¿no? Porque yo soy de la opinión de que nosotros tenemos que revisar, como siempre, toda la estrategia. Hay que irla revisando, atendiendo a las realidades. Maduro y su grupo lo que están buscando es maquillar su democracia, crear una burbuja de normalidad, porque la gente también tiene que vivir. Maduro y su grupo, incluyendo a estos sectores de oposición. Yo no los veo, o sea, lo que pasa es que yo veo a Venezuela como que Maduro es un imperio del mal y después hay muchas aldeas. Okay. Entonces está llena de aldeas fuera del castillo del emperador, hay varias aldeas donde están los partidos políticos, donde están las iglesias, donde está la sociedad civil, donde está la gente, y está fuera de las fronteras del imperio, hay otro país, otra realidad, que son más de 6 millones de venezolanos. Entonces, cada uno va luchando por sus intereses. Ahora, ¿qué es lo que realmente golpea a Maduro? ¿Y qué es lo que puede lograr romper ese nudo gordiano para poder generar un cambio verdaderamente al país? Porque todas las hojas de ruta que se han diseñado, es como ese eslogan que dice, todos los caminos conducen a Roma. Bueno, todos los caminos conducen a Maduro, que Maduro gane. Entonces eso no puede ser, porque tú revocas a Maduro, por ejemplo, y entonces queda el TCJ, queda la asamblea paralela, quedan 2 asambleas, imagínate, queda la fiscal, queda el contralor, el defensor, las Fuerzas Armadas, o sea, no hiciste nada, de verdad que no le hiciste nada. Negocias unas elecciones con medio condiciones, que es lo que la oposición puede lograr en algún momento. Mire, yo creo que lo que acaba de ocurrir en Nicaragua es el ejemplo de hasta dónde podemos llegar si nosotros seguimos con el jueguito de la democracia con una banda de criminales. Correcto. Porque 7 candidatos fueron presos en Nicaragua. Eso lo hizo Ortega. Ese es el maestro para lo que viene más adelante, para unas elecciones, si no hay una verdadera salida para el país y una transición. Yo soy partidario que nosotros estratégicamente debemos regresar a la estrategia antes del 2019, en donde había acciones dirigidas y trabajadas para socavar las bases de ese régimen totalitario y promover el cambio hacia una transición. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí, claro que Sí. sí. Porque ¿Estás trabajando con eso? Bueno, yo soy un simple soldado y hago las cosas que se me permite y que está dentro de mis capacidades. Lógicamente el tiempo favorece este régimen totalitario, no nos favorece a nosotros, porque nosotros vemos nuestros problemas también. Creo que es un error politizar los temas de justicia. Creo que tendremos en un futuro que revisar el tema de la institucionalidad en Venezuela. Y mira, yo te voy a decir algo, yo soy partidario, como lo ha venido sosteniendo la Iglesia venezolana, de que nosotros tenemos que pasar por una refundación de la nación completa y volver a transitar. Tiene que haber un acuerdo país, y el acuerdo país se logra con todos los integrantes del país, ¿no? Miguel Ángel, ha sido de verdad un placer y un honor tenerte aquí en este programa. De verdad que el tiempo de verdad es escaso para poder seguir ampliando mayor información, que de verdad que es importantísimo. Yo creo que vas a tener que regresar a este programa o incluso a esta casa, porque también creo que Carlos Núñez también quiere hablar contigo, y esta es tu casa. Y bueno, quiero gracias. que sepa. Gracias, y permíteme felicitarlos a ustedes por lo que están haciendo, porque la voz de la diáspora, la voz del exilio, la voz de la venezolanidad, y no solo la venezolanidad, toda la hispanidad tiene que ser
ahorita estamos en una revolución digital 4.0, viene el Así es. metaverso. Así Es es. decir, entonces es importante que la gente permitamos a la gente que escuche, Sí. escucharla, que se puedan manifestar y ver las distintas visiones que hay para resolver nuestra problemática. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ti, ¿Verdad? Rafael. Un placer. Muchas gracias. Y nos vemos en los próximos días por aquí. No se olviden, ¿ok? El miércoles nos vemos. Chao.